no debes preparar. La bendición de Dios sea para con todos y todas. Es para mí pues un privilegio compartir con ustedes bajo su programa Red de Gracia, esta reflexión de la palabra de nuestro Padre Celestial. Pues quiero platicar con ustedes concerniente a la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y con esto quiero compartir algunos pensamientos bíblicos registrados en Mateo capítulo 24, del 36 hacia adelante. Pero quiero expresar que pocos antes de la postrimería de Jesucristo hacia la patria celestial, durante su fecundo ministerio, los apóstoles le formularon algunas interrogantes en lo que concierne a la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Jesucristo, de acuerdo a lo que expresa Mateo capítulo 24, versículo 36, le expresó de la manera siguiente: pero del día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles, más bien solamente mi Padre Celestial. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiéndose y casándose y dando el casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Pues bien, aquí podemos observar que Jesucristo expresa, y tomando como paralelismo las palabras expresadas allá en el arca de Noé, durante el ministerio de Noé, cuando estaba en la construcción del arca, y justamente en esos tiempos pues, sucedía lo que está aconteciendo en la actualidad. Pues la vida es cíclica y podemos observar que Noé estaba pregonando la palabra de Dios y había graves dificultades en aquel entonces, graves problemas, y justamente esto es lo que está sucediendo en la actualidad. Las personas que obtuvieron la salvación entraron en el arca de Noé. De igual manera, estimados y estimadas, las personas para obtener la salvación tienen que estar en Cristo Jesús, y estar en Cristo Jesús es entrar en el cuerpo de Él, que es la iglesia. Jesús dice en el versículo 42, vela pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero sabe esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Así es. Bienaventurado aquel siervo del cual cuando su Señor venga lo halle haciendo así, cumpliendo la palabra de Dios, cumpliendo y obedeciendo lo que nos enseña la palabra de Dios. Los cristianos tenemos que estar netamente preparados, y la preparación conlleva estar en Cristo Jesús, conlleva estar leyendo las Sagradas Escrituras, conlleva estar haciendo trabajo de evangelismo, visitar a los enfermos, a los huérfanos, predicar la palabra de justicia. Dice la palabra de Dios: vendrá el Señor aquel siervo en aquel día, en el momento que no lo espera y a la hora que no sabe. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Nos incita a estar velando y estar atento a lo que nos llama, a lo que nos expresa la palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En primera a los Tesalonicenses, en el capítulo 4, versículo 13 en adelante, el apóstol Pablo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, nos enseña qué es lo que debe de hacer cada cristiano. Dice la palabra de Dios en el verso 13: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Las personas que están sin Cristo, están sin promesa, están sin pacto, no están preparados, no tienen esperanza. Sin embargo, los cristianos, las personas que están en Cristo Jesús, ellos y ellas están preparados y están recibiendo grandes y múltiples bendiciones. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Así es, los que estamos en Cristo Jesús, los que estamos vivos en aquel entonces, cuando Jesucristo venga,
no vamos a preceder a los que durmieron, a los que están en Cristo Jesús durmiendo. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, nuestro Señor Jesucristo nos incentiva, nos motiva a que estemos preparados, a que estemos atentos, a que estemos prestos para que cuando Él venga podamos irnos con Él. Por lo tanto, a pesar de las grandes dificultades, a pesar de las grandes vicisitudes, nuestro Señor Jesucristo nos motiva a que no nos turbemos, a que no nos afanemos. Dice en Juan capítulo 14, no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. De no ser así, pues yo no se los hubiera dicho. Voy pues a preparar morada para que donde yo esté, también vosotros estéis. Y cuando el apóstol Pedro escribe en 1 de Pedro capítulo 1 versículo 3, él nos expresa que cada cristiano y cristiana tiene una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para ti y para mí. Y por lo tanto, es por eso que debemos de estar prestos, preparados, para que cuando Jesucristo venga nos encuentre pues laborando, trabajando, y podamos conservar y estar en su presencia. En Apocalipsis capítulo 22, aquí nos expresa claramente, estimados y estimadas, en lo que concierne a la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Juan, el cual se encontraba proscrito en la isla de Patmos, y como resultado y consecuencia de la predicación de la palabra de Dios, como consecuencia estaba preso, pues, pero estaba predicando la palabra, y a través de simbologías estaba expresándole a los cristianos para que mantuviesen su fe presta, para que estén preparados y preparadas. Y en Apocalipsis capítulo 22, desde el versículo 6 en adelante, nos llama y nos incentiva y nos dice lo siguiente: y me dijo estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Así es. Y en el verso 7 nos dice: he aquí vengo pronto, bienaventurados el que guarda las palabras de las profecías de este libro. Es importante guardar lo que nos enseña la palabra de Dios. Es importante obedecer fielmente, para que una vez venido Jesucristo estemos preparados para recibir ese galardón que nos tiene preparado para los que invocamos y perseveramos en Él. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Juan se había postrado ante los pies del ángel como una muestra de reverencia, como una muestra de obediencia. Sin embargo, dice el versículo 9, pero él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Dios es el que se merece toda la honra y es el que merece toda la gloria. Por lo tanto, a nuestro Padre Celestial es que debemos de obedecerle, debemos de adorarle, debemos de reverenciarle. Así dice la palabra de Dios: adora a Dios. Si adoramos a Dios, si perseveramos en la adoración a Él, entonces nos espera un gran y sublime galardón. El verso 12 nos dice: aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. De acuerdo a la obra de cada cristiano y cristiana, recibiremos la recompensa. Es por eso, estimados y estimadas, que debemos de estar siempre preparados, de estar firmes en su palabra, de estar constante en las alabanzas, en la adoración y en la pregonación
de sus sagradas escrituras. Bienaventurados los que lavan sus pies, sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la luz y el linaje de David y la estrella resplandeciente de la mañana. Verso 20 nos dice: el que da testimonio de estas cosas dice ciertamente, vengo en breve. Jesucristo viene en breve, porque para Jesucristo 1000 años es como un día y un día es como 1000 años. Por lo tanto, estemos preparados para esperarlo, para que estemos en Él, gozando de la patria celestial. Sí, ven Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de vosotros. Amén. Por lo tanto, estimados y estimadas, tenemos y debemos de acudir a su santa presencia y perseverar en Él. Tiempos donde no habrá paz, tú cristiano debes preparar tu fe.